Mi estimado telepensante, el mundo entero en shock con este intento de asesinato del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Y evidentemente que en este canal no podíamos dejar de analizar este evento, pero no es fácil encontrar a alguien que realmente entienda y que una los hilos de lo que hay detrás de este suceso. Sin embargo, como Dios es grande, nos hemos puesto en contacto con Enrique Subercasó. Él es ex diplomático, gestor cultural, youtuber, usted seguramente lo conoce. Primera vez en esfera pública. Enrique, gracias por estar en nuestro canal para conversar de un tema que sin duda también nos pega muy de cerca a los chilenos. Buenas tardes, Vanessa, estimada audiencia, que estén todos muy bien. Hay muchas preguntas porque al parecer hacía un tiempo bastante importante que se habían hecho las grabaciones, que ya se sabía que ahí había alguien intentando cometer este intento de asesinato. Está todo muy raro esto, Enrique. Uno oye los comentaristas y te dicen, pero ¿cómo no reaccionó el servicio secreto, inteligencia, no sé cómo se llama, quién es el que está a cargo ahí de la seguridad de Trump? ¿Cómo ves tú, a ver, para empezar, cuáles son las cosas que más te han llamado la atención después de ya un par de horas de acontecido este dramático suceso? Bueno, a ver, viendo la actuación del servicio secreto y viendo los detalles, viendo quién es la directora, una señora, viendo que busca paridad en los agentes y que hay que contratar más mujeres, etcétera. Esto es el típico caso de un servicio que se malogra o se arruina, según se quiera ver, por la ideología woke. Hay muchos indicios de que se está en un contexto woke, está en un contexto de políticamente correcto. Y eso evidentemente no da las velocidades que son necesarias ni para poder actuar. Por ejemplo, hay uno de los snap shooters que había del servicio secreto, tenía en la mira al asesino. Él mismo lo confiesa, supongo que será verdad, por ahí no es tan verdad. Y en 3 minutos no le dieron a él el visto bueno porque tienen siempre un jefe que le sopla las cosas a la oreja. No le dieron el visto bueno de que apretar el gatillo para ultimarlo. Entonces hay muchos, fuera de esto de la ideología woke, hay muchos otros cabos sueltos que en las redes sociales está lleno de información, alguna más verídica y otra menos verídica. Pero lo cierto es que Trump incomoda mucho a el Deep State e incomoda mucho a la actual administración de Estados Unidos. Nadie puede sostener que la administración Biden ha sido una administración exitosa, por una parte. Y las críticas entonces en campaña electoral son particularmente lacerantes. Y después, por otra parte, nadie puede sostener de que es preferible tener una guerra. Estoy hablando de la guerra Ucrania-Rusia andando en vez de buscar la paz. Y ahora último, Orbán de Hungría
haciéndose de sus 6 meses, creo que son el periodo de la presidencia de la Unión Europea, hace un periplo que incluye Ucrania, incluye Rusia, incluye China e incluye Estados Unidos para ver de qué manera se puede buscar un acuerdo de paz. Eso es lo más sensato. Habrán opiniones divergentes de todo tipo, de que quién tiene la razón, si los rusos o los ucranianos, pero lo cierto es que el mundo necesita buscar la paz cuando hay una conflagración de este tipo. Y una conflagración que no solamente está teniendo un alto costo en vidas humanas, un alto costo material, sino que está repercutiendo en toda Europa y está costando una millonada, por decirlo simplemente, una millonada al Tesoro de Estados Unidos y también al Tesoro de la Unión Europea. Esto en un contexto de un mundo que está sobregirado, está sobrevendido y tiene que cuidar las finanzas porque es época de vacas flacas. Es interesante porque se traslapan acá como si fueran, perdóname la analogía, pero es como si fueran las capas de una torta, ¿ah? Porque, y digamos, ¿qué capas? O sea, nosotros partimos hablando de un francotirador que está instalado ahí, que lo ven, que podrían haber evitado la muerte de una persona, ¿no es cierto? Inocente en todo esto, que podrían haber evitado el intento de asesinato de Trump. Y llegamos a Ucrania, digamos. O sea, esto nos conecta directamente con la otra capa que es Ucrania, pero además también tenemos el otro conflicto, que es el conflicto entre, digamos, cierto mundo musulmán, sobre todo Irán, ¿no es cierto? Y Israel, a través de Hamas, a través de Hezbollah, a través de este tipo de agrupaciones terroristas, porque nosotros tenemos claro que Trump es judeo-cristiano y que va a defender a Israel y que no toma posición favorable al mundo musulmán. Y además, como si fuera otra, digamos, en esta lista de capas tenemos el wokismo. ¿Y qué es lo que es el wokismo? Es la guerra cultural en contra de Occidente. Es decir, son ¿cómo uno lo podría decir? Tres tejidos que están aquí tensionando y que derivan, o que uno podría decir, encuentran su cristalización en ese disparo en contra de este candidato. Entonces, Trump de alguna manera representa la defensa de un Occidente caído, un Occidente deprimido, un Occidente ya subvertido, víctima de esta guerra cultural en que al parecer no nos está quedando mucho a lo que echar mano para defendernos de los enemigos de Occidente, ¿no? A ver, vamos por parte. Acordémonos que Trump, siendo presidente, una de sus últimas actuaciones grandes fue la firma de los acuerdos Abraham. Estos acuerdos significaban la paz de Israel con una serie de países y emiratos en el Medio Oriente. Eh, Emiratos Árabes, entró Omán, entró Arabia Saudita y entraron una serie de otros países que fueron firmando, quizá no en el momento, pero sí después. Y esa paz nuevamente, Trump buscando la paz, como el ejemplo que acabo de dar con Ucrania y Rusia, ¿no? Esa paz, aunque fuese tenue, y tenue fue porque ahora está virtualmente acribillada, sirvió para mucho, sirvió para rebajar tensiones, sirvió para que Israel pudiese abrirse a una cooperación que fue un poco encapsulada en temas comerciales, en temas tecnológicos, etcétera, con los países del área. Eso es muy importante. Y después lo otro que hay que considerar es que en esta guerra casi santa, diría yo, de las cruzadas, del progresismo contra el patriotismo, el nacionalismo, una cosa así, porque no es solo conservadurismo, es algo que le está crispando de los nervios a muchos países. Si vemos el rayo X, y lo vamos a ver con más nitidez
en las próximas semanas y meses, resulta de que Rusia, a pesar de que no va a bajar su guardia en su rivalidad con Estados Unidos o como queramos llamarlo, Rusia es amiga o el gobierno ruso es amiga de Trump y lo han dicho. De hecho, el vocero de la Cancillería y el vocero del gobierno ha hecho declaraciones después del atentado, en fin, en ese sentido. Vamos a ver que China prefiere un orden eh, manufacturado por Trump, porque Trump va a volver a izar a Estados Unidos a un pedestal mayor que el que tiene en la actualidad. Y esto lo digo por la sencilla razón de que a Orbán lo recibió Xi Jinping inmediatamente en Pekín para su misión de la paz. Y cualquiera sabe que esa misión de paz está respaldada por Trump, porque su periplo terminó en Mar-a-Lago. No fue a Washington a hablar con nadie, sino que a Mar-a-Lago a hablar con el, esperamos, próximo presidente de Estados Unidos. Entonces, este es el contexto. Hay una guerra santa, hay mucho que ha conquistado el progresismo en tema de preventa, en tema de finanzas públicas, en tema de reglamentación o facilidades burocráticas para facilitar sus negocios, eh, y un gran etcétera. Te pongo un solo ejemplo, que es que los permisos para las carnes artificiales y sintéticas se dieron todos inmediatamente. Ahora hay ciertos países que los han empezado a prohibir, como Italia y como algunos más. Ellos están buscando básicamente dominar el mundo y no tienen tiempo, porque están apurados, no tienen tiempo para desarrollar los negocios tradicionales. Entonces quieren desarrollar una nueva línea de negocio. Las carnes artificiales las inventaron ellos, básicamente, así que tendrían un monopolio si las logran imponer. Las proteínas de insecto con todas sus variaciones también tendrían un monopolio. En Europa ya están vendiendo alimentos para animales, para todo tipo de animales, perro, gato, pescado, en fin, las mixturas conteniendo proteínas de insectos y capaz que ya estén con alimentos para humanos y no sabemos muy bien si tienen también ese componente, ¿no es cierto? Entonces ellos están buscando una hegemonía para establecer su régimen totalitario. Esto es igual a 1984 de Orwell, buscando un monopolio en los nuevos negocios, porque no se van a meter, a pesar que ya están metidos, en la Pepsi Cola o en cualquiera de las otras grandes corporaciones que producen alimentos, solo por hablar de rubro alimenticio. Ahora, para Rusia, que tiene un trasfondo independiente de Putin y lo que podamos pensar de Rusia, Rusia tiene un trasfondo místico, eso no lo podemos negar, son absolutamente místicos. Y para ellos, toda esta ideología woke les da una patada muy fuerte en sálvase a la parte, ¿no? Porque es un dolor ver cómo se destruye la sociedad, porque sí, se destruye la sociedad por una cuestión totalmente arbitraria, porque el tema de los géneros es arbitrario. Se levantaron un día y dijeron ahí 120 géneros o no sé cuánto, que es el número exacto, y acá están todos los expertos en cada uno de esos 120 géneros, pero ¿y dónde estudiaron? Si antes no existían, no pueden haber estudiado en ninguna parte, pero tenemos los expertos, tenemos todo, entonces se está armando una entelequia totalmente arbitraria para dar una batalla. La población, y en eso tenemos que incluir a Chile y tenemos a ti, desde luego, con tu canal, los esfuerzos y a la cantidad de youtubers que han participado en esta batalla cultural, en Chile hay un porcentaje de la gente que está despertando, pero en otras partes ha despertado
de manera mucho más rápida. Por ejemplo, en Europa lo que aglutinó, ellos tienen una serie de problemas, tienen inflación, tienen exceso de regulaciones emanadas desde Bruselas, tienen cuestiones totalmente arbitrarias, tienen los avioncitos que despiden estos humos para el cambio climático o para prevenir lluvias o no sé qué cosa. Bueno, lo que catalizó en Europa el movimiento y el cambio de aguja hacia una derecha nacionalista en las elecciones europeas fue el asedio a la agricultura. Este asedio a la agricultura se materializó, digamos, la oposición, se pronunció la población con gran despliegue de manifestaciones en contra en todas las ciudades europeas, perdón, las más importantes desde luego, ¿no es cierto? Y esto creó una masa crítica de gente, porque todo esto tiene una inercia, no es que nosotros decimos en este programa esto hoy día y mañana todos se lo han comprado. Acá hay un problema en que la gente ya dejó de leer los periódicos, porque los periódicos casi no circulan, los periódicos tradicionales. La gente que entra a la página web de Le Monde o del New York Times o de lo que sea, generalmente ve los titulares, ve poco más que eso, y después se informa a través de medios alternativos nuevos. Esto es una tendencia que llegó para quedarse. Entonces, esto te produce una inercia en que la gente se demora en darse cuenta porque es todo tan monstruoso y acá hay lógicamente un componente maligno, un componente satánico, eso no lo podemos descontar, de que la gente dice, pero ¿será esto cierto? ¿Será esto solo una teoría de la conspiración? Ese es un poco un escollo, pero poco a poco se va venciendo. Pero este es el background que nos estamos enfrentando en el mundo. Y entonces este background ha producido en nuestra América Latina, para tener ejemplos a mano, la elección y reelección de Bukele en El Salvador. Bukele se podrá discutir mucho de él, pero ha sido exitoso en el tema de seguridad y ciertamente ahora está desplegando otras iniciativas. La última iniciativa que causó un poco confusión al principio fue crear unos mercados donde los agricultores puedan vender o facilitar la venta directa sin tanto intermediario de sus productos, así la gente compra más barato, etcétera. Y después, más importante que Bukele, creo yo, por la respuesta global que tú ves, es lo que yo llamo, escribí un artículo en su momento, cuando era candidato todavía, el fenómeno Milei. De Milei dicen muchas cosas, que es extravagante, que es histriónico, que le habla a los perros, en fin. Ahora, vamos por el tema, despejemos el tema de los perros. Si tuviéramos más perros para conversar, sería todo tanto más fácil. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, el carácter argentino siempre ha sido desmesurado. Acordémonos de los grandes íconos argentinos. Bueno, Gardel creo que era una persona más normal, pero ciertamente Maradona era desmesurado. No hablemos de las vedettes famosas, Susana Jiménez y algunas otras, todas artificialmente desmesuradas. Bueno, me parece muy bien. Entonces, tú en Argentina tienes un espacio dentro del gran teatro de la política, por así decirlo, para tener un personaje como Milei. Y Milei, Bueno, pero perdona, además, Trump también es bastante desmesurado. O sea, bueno, nosotros, sí, pues para hacer la conexión, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que al final, esto está descrito por Rothbard, es una receta rothbardiana. Yo no sé si Trump lo leyó, pero sí tengo claro que Milei sí lo leyó. eh, Donde Rothbard dice, bueno, cuando tú tienes a la casta política instalada, no, y es impermeable, y tienes a los medios de comunicación a favor de la casta, tienes a los políticos, tienes a los empresarios, tienes a los burócratas, tienes a los profesores, toda esta casta política, ¿cómo tú le haces una fisura?
Y Rothbard lo describe muy bien, dice, la única manera es con un líder así populista de derecha en el términos de irse en contra de la carta. Populista se tiene que entender acá como aquel que distingue a un enemigo dentro del plano de la batalla política que se está dando. Ellos son los malos, la casta son los malos. Y tiene que hacerlo, dice Rothbard, con un carácter que llame profundamente la atención, que realmente haga que la gente deje de estar pescada, ¿no es cierto?, como hipnotizada por esta casta que tiene todos los medios, tiene toda la plata, tiene absolutamente todo, y dirija su atención hacia otro lado. Entonces, el tema es que, claro, nosotros los chilenos somos muy, muy, muy pacatos en estas cosas, eh, porque uno dice, ellos tienen un ser más exacerbado, pero quizá el problema es que nosotros tenemos una falta de conexión a la emocionalidad, una falta de conexión a que nos dé rabia cuando nos roban, cuando nos estafan, cuando se coluden, cuando, claro, entonces la expresión de las emociones en Chile está muy circunscrita a esa izquierda que por eso le va bien, porque la derecha le tiene miedo a la expresión de las emociones, de alguna manera, ¿no? Pero este tipo de liderazgos así son los que están, o sea, uno lo ve en Bolsonaro, también es bastante más llamativo, que es lo que ha sido tradicionalmente, yo nunca me había fijado en un político brasilero de derecha que llamara la atención así, o sea, es parte de la receta del triunfo, al parecer, tener una personalidad tipo Trump o tipo Milei que a las clases altas o a los conservadores, a nosotros nos genera un poco así como de distancia, ¿no? No será mucho, dice uno, así que está dentro del contexto, ¿no? Bueno, sin duda. Además, esto es parte del teatro. Si la política es teatro, ampliando un poco el foco más allá de solucionar los problemas. Y Milei lo que ha tenido extraordinario es que ha ido resolviendo los problemas y le ha insuflado a la gente, le ha devuelto la confianza en sí misma, porque al final la gente, la población de un país son los que sacan el país adelante. Los líderes políticos, ellos diseñan un marco y que el marco sea lo más facilitador posible, etcétera, etcétera. Pero es la gente y tú tienes que devolverle la confianza a la gente, empoderar a la gente. Y mi ley, a lo mismo que Trump, yo en esto comparto totalmente, lo que han hecho es despertar las distintas esferas del inconsciente de la población para que se identifiquen con él y se identifiquen con su gestión. Y eso a mí me parece muy bien. Entonces, eso lo tenemos que tomar nosotros como lección acá en Chile, porque acá en Chile las cosas no están muy bien. Nadie puede decir que el país está funcionando de una buena manera, nadie puede decir que el país no se está deslizando por una pendiente hacia abajo hace ya bastantes años, algo que excede el gobierno actual. Entonces tú tienes que tener un corte, lo que se llama en música clásica una cesura. Tú tienes que tener un cambio de folio, un cambio de párrafo y enfrentar las cosas de una manera distinta. Y eso evidentemente parte por lo más básico, que es enfrentarla con un lenguaje diverso. Y lo importante acá son los resultados. Si la gente, que si tiene pelo, que si no tiene pelo, que si es chico, que si es alto. Pero acá lo único que importa es que los resultados estén y que la gente esté cambiando de chip. Porque justamente esta es una batalla cultural. Esto lo has dicho tú en tu programa, magníficamente ilustrado con una cantidad enorme de gente muy relevante, que habla de una manera muy didáctica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esta batalla se resuelve con otro tipo de personajes. No son los personajes gris ratón, por decirlo de alguna Claro. manera, o de chaqueta azul con pantalones chinos, que se llaman los pantalones estos color crema,
eso no, ese uniforme ya pasó de moda, aunque es muy cómodo, pasó de moda totalmente. Tú necesitas gente con una garra especial y distinta. Y yo creo que hay algunos de esos en el horizonte en Chile, así que tenemos que tener una confianza. Ahora, lo bueno es que como se han derribado los periódicos por una parte, nadie dice de distintos países, yo me nutro del New York Times o yo me nutro de no sé qué periódico, sino que ahora hay una multiplicidad de puntos de vista y de redes sociales y uno se va acomodando al mensaje que sintoniza más con uno. Eh, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en El Salvador ya lo vimos, porque Bukele no sé qué índice de conocimiento tendrá en Chile, pero entiendo que es muy alto. Mm. Incluso gente de La Vega y de otras partes dice, no, si necesitamos un Bukele, en fin. Entonces, esta nueva manera de comunicarse, de comunicar el liderazgo político y mover a la gente a la acción, es lo que tenemos nosotros que presenciar en Chile. Porque si tú ves lo que existe hoy, e incluso con las elecciones venideras en octubre, de gobernadores, alcaldes, etcétera, es un poco más de lo mismo, salvo algunas pocas excepciones, pero todo lo demás es más de lo mismo. Y las pocas excepciones han podido sintonizar en su lenguaje y en sus planteamientos, han podido sintonizar mucho más con la población porque realmente están hablando de los problemas reales, los están hablando de una manera clara, de una manera franca, de una manera transparente. Y yo creo que eso es muy importante, Sí, esencial. ahora, cuando uno mira a Estados Unidos, a ver, a mí me da la sensación de que en Trump se juega mucho, se juega muchísimo. O sea, todo lo que es esta subversión cultural hay que revertirlo. Acá no se trata de que uno va a decirle a una persona woke que no pueda desarrollar su vida como le parezca, digamos, ¿no? Pero los padres woke no pueden mandar a mutilar a los niños. Eso no puede ser. Yo te digo una cosa, Enrique, yo he trabajado este tema de la ESI harto tiempo y de la ideología de género, pero ayer vi las fotos de los niños mutilados, vi cómo les sacan pedazos acá del brazo para construirles un pene o de la pierna, niños de 12 años, niñitas con un corte completo porque les han hecho la mastectomía. Mira, el punto que ha llegado Occidente con esto, de destruir a las nuevas generaciones, porque uno puede decir, oye, es tu vida, si tú quieres hacer, si quieres ponerte unos cuernos de elefante asunto tuyo, digamos, pero siendo adulto, no siendo niño. Lo que acá se ha hecho, Enrique, es tan impresionante. Tú hablaste de satánico. Es que no hay otra palabra, nomás. Aquí no se trata de que uno, por último, mi estimado telepensante, si usted no cree en estas cosas, no crea. Pero hay gente que cree y que hace estas cosas en virtud de que cree en eso. Entonces, yo francamente me parece que Trump, tú sabes que dentro de lo que son sus propuestas de campaña, eh, plantea que todos los jóvenes que hayan sido menores de edad, siendo menores de edad, hayan sido mutilados, van a poder demandar a los médicos que les hicieron esto sin estos crímenes de lesa humanidad, o sea, sin tiempo de expiración, ¿ok? Entonces, lo que hay en Trump, a mí me parece que de alguna manera esa persona ahí, en ese lugar, es alguien que hoy día define un poco, en él se define cuál va a ser el rumbo de Occidente, porque eh, alguien tiene que pararse, ¿no es cierto?, en sus dos pies y decirle a estas élites, a estas plutocracias que están sentadas en el foro de Davos, además de Milei, pero Milei está en Argentina. Es muy distinto que lo haga Trump con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y decirles acá se acabó y transparentar esto y mostrarlo a todo el mundo. Y con estos cierros, a mí me llama mucho la atención, Enrique, que se haya prohibido, producto del informe CAST, toda esta ideología de género en Inglaterra, porque es ideología, y se haya prohibido la palabra género, el concepto de género, la educación con género, pero nunca se haya dicho por qué impusieron eso.
¿De dónde viene eso? Lo que tú planteabas, no, pero si antes no existía esto. ¿De dónde viene? A ver quién lo inventó, a ver con qué propósito. Entonces no se le está diciendo al mundo occidental qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que se está avanzando. Y necesitamos liderazgos que lo hagan y realmente que tengan mucho poder, porque la presidencia de los Estados Unidos es probablemente, junto con la de China, la presidencia más importante del mundo, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué ves tú? Yo te conté ya lo que veo en Trump. ¿Qué ves tú? ¿Por qué era tan importante o por qué ha sido tan importante que haya salvado su vida este hombre? Bueno, a ver, incluso uno de los análisis decía de que de haber sido asesinado Trump, Biden, la administración Biden hubiera tenido la posibilidad de declarar estado marcial, no sé cómo se llama técnicamente, y suspender las elecciones. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en el retintín. Eh, pero Trump es muy importante porque tú necesitas impulsar esta rebelión que está latente y que existe con personeros como Bukele, con Milei, Orbán y varios otros. En Asia lo interesante es que ellos no se han metido mucho, no comulgan mucho con todo este progresismo, ¿no es cierto? Pero se necesita una persona en Estados Unidos para revertir, primero para literalmente make America great again, con el propósito, en este caso, de que tú tengas un primus inter pares que pueda dirigir un poco el debate y pueda forzar ciertas cosas. Porque todo esto es una cuestión absolutamente absurda. Cuando tú ves los atentados a la agricultura en España, donde estaba yo, donde, por ejemplo, destruyen las represas de agua, donde hay carestía en productos agrícolas. Tú te preguntas a quién le beneficia esto y qué mente lógica en temas económicos y sociales se le ocurre causar este daño. Entonces, ¿qué ha pasado con la ideología woke y con las autoridades woke, que es lo importante? Ahora léase bien. Muchas de las autoridades que rigen los destinos del mundo no han sido elegidas por nadie. Están ahí por lo que llamábamos antes el voto censitario. Tanto tengo, tanto puedo opinar. Un poco así. Entonces, esta gente ha destruido su tejido interno, porque además de hacer cuestiones a la colectividad, digamos, cosas negativas, esto les rebota a ellos. Y ellos seguramente no tienen o una conciencia tranquila o una tranquilidad. Yo me imagino a los grandes diplomáticos, a los grandes magnates que viven en París o viven no sé dónde y les tocan, volviendo a sus casas, a sus departamentos, les tocan manifestaciones o todo, porque nadie está libre de manifestaciones, de problemas, de bombas, de esto, otro. ¿Qué pueden pensar? ¿Cómo pueden estar ellos cómodos con todo esto? Entonces, al vaciamiento interno que tienen estas élites, porque han desechado a Dios por las razones que conocemos, han desechado las cuestiones más básicas de la humanidad, de la sociedad, de la gente, de un ordenamiento moral, de un ordenamiento valórico, se les produce un vacío. ¿Y este vacío cómo lo llenan? Y ya a estas alturas, los estupefacientes, como se llamaban antes, no sirven de mucho. Un porrito de marihuana, una raya de cocaína, no sirven de mucho, sino que buscan emociones más fuertes. Emociones más fuertes que están documentadas cada vez más. Yo no creo que todo esto sea teoría de la conspiración cuando tú tienes de una infinidad de fuentes documentación de que han hecho esto y han hecho esto Mm, otro. La isla de Epstein, por ejemplo, sí. que está convenientemente calladita, todo ese caso es una cuestión absolutamente verídica. Entonces Mm. ahí pasaron muchas cosas y con gente muy famosa y muy influyente.
Este vacío se produce, entre otras cosas, por un vaciamiento, ya lo dije, pero además porque ellos, y basta oír a Yuval Noah Harari, ¿no es cierto? Uh, Ellos se creen más que Dios. el Homo Ellos Deus. tienen, claro, esta soberbia. Entonces, esta soberbia evidentemente le va destruyendo y le va carcomiendo lo más íntimo a la gente, porque al creerse ellos superiores y rectores de un país, de un grupo de países, de la creación y de Dios sabe qué más, ellos están en continua exigencia. No pueden decir, ya, perfecto, yo mando sobre toda esta gente un régimen totalitario, pero ellos tienen que seguir alimentando la máquina para tener un sustento, porque evidentemente a medida que avanzan los regímenes totalitarios, cuando caen, el rebencazo es más fuerte. ¿Te fijas? Entonces, ellos están en una presión cada vez más insoportable. Yo lo veo un poco así con variaciones. No creo que esta gente tenga ni noches tranquilas, ni descanso, ni nada, sino que más bien viven en una perpetua agitación para inventar más cosas. Y de hecho, estas nuevas invenciones las estamos viendo porque al principio eran como 17 géneros, pero después los ampliaron a 120. Entonces ahí hubo una inquietud para ir perfeccionando. Si todo eso es absolutamente arbitrario, eso no tiene ni base científica, ni base humana, ni base del proceso de la creación, nada de nada. Es una cuestión arbitraria. Y eso les causa a ellos un escozor y un desequilibrio interno. Así lo veo yo. Sí, y es bien impresionante cuando uno lee la Agenda 2030, que yo sé que de esto tú también sabes harto. A mí me impacta, fíjate, cuando a ti te dicen que van a acabar con la pobreza enseñando ideología de género. Cuando a ti te dicen que van a medir la huella de carbono con indicadores a nivel nacional, a nivel social, comunal e individual. Cuando a ti te dicen que van a buscar la igualdad, no solamente al interior de los países, sino que entre los países, y uno de los instrumentos es la inmigración. O sea, yo francamente, Enrique, yo he escuchado gente que de nuestro sector, que buena onda, digamos, inteligentes en muchas materias, pero que dicen, no, claro, ¿quién puede estar en desacuerdo con los titulares de la agenda? ¿Ya? Y te dicen, no, lo malo viene de abajo. Yo estoy en desacuerdo con los titulares de la agenda. Si a mí tú me dices, el titular número 5, el ODS 5, lograr igualdad de género. Tú me dices, el ODS 10, lograr igualdad. Eso es socialismo puro y duro. Entonces yo francamente, hay, a veces cuando oigo a la gente decir como que fuera un mantra, no, no, si todos estamos de acuerdo con los títulos, pero vamos a la... Yo no estoy de acuerdo con los títulos de esa agenda. Claro, y entonces fíjate cómo se inmuniza, porque es distinto el que tú vayas y le digas a una persona como el fallecido Sebastián Piñera o a Marcela Cubillos o a Desbordes, que son gente que se supone que no son comunistas que quieren destruir el país. Y les digas, pero tú estás apoyando uno de ese o de ese 10 lograr la igualdad de resultados, incluso lo ponen así. Entonces tú eres socialista. O sea, ¿cuál es el punto? A mí, uno no les puede decir eso porque todo el mundo repite, no, pero si son todos tan deseables, estos ODS. No es verdad. Eso no es cierto. O sea, yo estoy realmente impactada de cómo han logrado instalar esta agenda de destrucción de Occidente, porque eso es lo que están buscando, neomalthusianismo puro y duro. Yo creo que sí se acuestan tranquilos, ¿sabes por qué? Porque dicen, hoy día dejaron de nacer porque se abortaron tantos seres humanos gracias a mí. Porque fíjate que se abortan 72 millones de niños al año según la OMS. Entonces, yo creo que esta gente está feliz. Que la próxima vez que salga, cuando mi hijo salga a la calle, no van a haber estas protestas porque no va a haber gente. Yo creo que en eso están pensando. Lo interesante es que lo piensan solamente para Occidente. O sea, para su propia cultura. Sí, es increíble esto. Entonces, yo, no sé, el tema de cómo han podido implementar esta agenda, a mí me lleva al punto de que si nosotros quisiéramos implementar una agenda
con miniarquismo, estados pequeños, con un Estado-nación, ¿no es cierto? Pero el Estado, el aparato burocrático muy pequeño, que llegáramos a un consenso nosotros ahora, un consenso libertario, de que el Estado no puede meterse en la cultura, de que a las ONG, porque este es el otro tema, ¿no es cierto? Porque tú no puedes dejar la cultura en manos de las ONG financiadas por estos señores Soros y etcétera, porque esas ONG hoy día hacen un trabajo de subversión cultural impresionante y se llenan los bolsillos de plata porque vienen financiadas de afuera. No más ONGs con este tipo de propósito. Así, pero y el otro tema que tú lo mencionaste, el de las drogas. O sea, acá ha habido un relajamiento en la persecución de todo lo que es el consumo de drogas. Justamente que en Alemania se acaba de legislar a favor, bueno, se aprobó finalmente el consumo de marihuana, ¿no es cierto? Entonces, tú ves cómo ellos avanzan destruyendo todo con una agenda además que se tragó todo el mundo y que es totalmente desquiciada. O sea, esa no es una agenda sostenible ni sustentable, ¿no? Eh, la cuestión es muy simple. Ellos se dieron cuenta, los malos, por así decirlo, se dieron cuenta de que las élites gobernantes en los países, en la gran mayoría de los países, es un círculo finito, porque hay barreras de entrada altas para entrar en la política, incluso en Europa, ya no hablemos en Latinoamérica. Entonces tú simplemente tienes que conquistarte esos corazones. Ahora, la labor de Naciones Unidas, y esto fue post 89 con el fin de la historia y todas estas cosas que nos quisieron vender, el socialismo fracasó estrepitosamente. Cayó la cortina de hierro, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero ellos que no iban a reciclarse intelectualmente, que no iban a reciclarse para vender automóviles o trabajar en una empresa de propiedades, sino que querían seguir en la cuestión, simplemente reciclaron el socialismo a esta modalidad, y tú bien lo apuntas, son todas las ODS, son todas de inspiración de izquierda. Y después porque saben que la gente y los líderes de opinión, por una parte, y los líderes políticos, tú lo puedes manejar. Tú los puedes manejar, tú los invitas a reuniones, a los más importantes les das un estrado, la gente se siente muy importante estando en un estrado más chico, en un estrado más grande. No se dan cuenta que el micrófono, si le cortan el micrófono, ya dio exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, ha pasado esto, después a algunos que son más seguidos, por así decirlo, algunos intelectuales, después les encargan papers, les encargan ponencias, les dan viajes, etcétera. Entonces tú tienes una cantidad de estómagos agradecidos. Cuando esto se logró en una primera instancia, vino la segunda instancia, que fue inventar estas nuevas, yo las llamo áreas de negocios, que evidentemente tienen toda una cosa, pero son áreas de negocio. Lamentablemente los abortos es un área de negocio, el género es un área de negocio, etcétera. El Green New Deal, todas estas políticas de energía verde, es un área de negocio financiada generosamente por Biden. Por eso es que las cuentas de Estados Unidos no dan por ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces tú sigues repartiendo dinero y con plata baila el monito, si eso es. No, no es que la gente entienda las derivadas de sus cuestiones, porque todos al final del día pagan la cuenta de la luz. Incluso los escribidores de papers, incluso los autores de los bestsellers tienen que pagar la luz, tienen que pagar las hortalizas que compran, tienen que pagar su comida, tienen que pagar sus vacaciones, y todo esto va subiendo. Es cierto, ellos tienen más dinero y ellos forman parte de una élite, pero ellos no se dan cuenta que en el fondo, porque cuando tú le vendes el alma al diablo, y lo digo casi en forma literal, ya después no te puedes sustraer del proceso, no puedes decir, mire, hasta acá nomás llego y ya no más. Mira, te voy a contar una anécdota de mis vivencias diplomáticas de años atrás para que te des cuenta.
Cuando el arreglo económico de Naciones Unidas pasó del GATT, General Accord of Tariffs and Trade, pasó a la OMC, Organización Mundial del Comercio, la primera reunión fue en Singapur. Yo vivía allá en Singapur, en aquella época trabajaba, debo decirlo, en una ONG de cooperación económica, etc. Bueno, se hizo esta primera reunión y era un edificio muy bonito, muy perfecto, muy singapurés, una cosa enorme, con escaleras mecánicas que subían 5 pisos a la vez y todo. Y entonces había un grupo chico, yo me conseguí poder ir a las reuniones, había un grupo chico de los países que te puedes imaginar que eran los que manejaban los debates y a los otros les daban recreo. Y tú veías a los delegados africanos, que son muchos países y por lo tanto muchos votos, que subían y bajaban maravillados por las escaleras mecánicas. En aquella época no habían teléfonos para sacarse las selfies, ni mucho menos. Algunos andaban con cámara fotográfica y los otros simplemente miraban esto extasiados. Y llegado el momento, lo llamaban a la sala y tenían que votar. Le decían, usted vota así, usted vota así, usted vota así. ¿Qué ha pasado en el intertanto? En el intertanto ha pasado de que África se volvió mucho menos manejable que lo que era en aquella época. Está el ejemplo clásico de la pandemia y de todas las cosas y los exámenes, cuando el presidente de Tanzania o de Kenia, no me acuerdo cuál de estos países, le hizo un examen de estos que le hacían a uno por la nariz, le hizo un examen a una papaya y lo mandó a Suiza para que vieran si la papaya tenía o no la enfermedad y el resultado fue positivo. Entonces, eso te muestra. Y en África, que han tenido en general los países historias con enormes vicisitudes me refiero a guerras civiles donde el 20% de la población termina muerta o muy cruentas y toda clase de situaciones, resulta que tú tienes un puñado de países que están haciendo la tarea bien y que le están dando confianza al resto de los países africanos para buscar la African way of doing things y poder salir adelante. El ejemplo clásico en África es el de Ruanda. Ruanda tuvo una guerra civil horrorosa donde a machetazos liquidaron a un tercio de la población. Fueron facciones tribales distintas. Bueno, se pusieron las pilas y hoy día Ruanda es, tiene como sobrenombre el Singapur de África. Pues esto debe significar algo. Camboya, con lo de Pol Pot y todas las atrocidades, resulta que se ha puesto de pie. Es un país mucho más chico y no va a marcar mucho en la aguja para un lado y otro, pero como en un régimen de izquierda ha funcionado, ha crecido, tiene el turismo y tiene cierta agroindustria como áreas principales y realmente están saliendo adelante, fuera de los otros países en Asia que en general han mantenido su dinamismo y han mantenido su creatividad. Entonces, acá vemos que esto es más bien un diseño mefistofélico para liquidar a Occidente. Y yo creo en el fondo de que nos saldría más barato buscar, yo no sé si exista un buen psiquiatra o un puñado de buenos psiquiatras, porque va a haber mucha clientela, financiarle a toda esta gente un tratamiento psiquiátrico, porque realmente lo que han propuesto no solo ha sido imbécil, sino que además ha puesto el mundo patas para arriba, porque tú tienes los ejemplos, tienes a las sociedades de los distintos países en contra de la ESI, en contra de las tonteras del cambio climático, en contra del tema del género en forma más general, en contra de la sobre reglamentación en agricultura. No hablemos el tema de las energías renovables, que lo estamos viendo ahora, estos días en Chile, con el alza de las cuentas de la luz, porque simplemente hicieron un diseño que, claro, al señor que hizo el estudio de cómo había que
cambiar la matriz energética en Chile, o a los señores, le pagaron una cantidad de dinero y él feliz contando los billetes, viajando, y a él se lavó las manos con que si esto iba a ser lesivo o no lesivo para la sociedad. Bueno, todo esto, la manera de combatirlo es cambiando la aproximación, y ahí es donde justamente entran los líderes políticos eh, que hemos estado conversando. Ellos cambian una aproximación, es una aproximación mucho más práctica a resolver los problemas, bueno, y esperar que las cosas vayan bien. Si van mal, por lo menos nadie puede dudar de que ha existido buena fe, pero realmente están yendo bien. El caso de Hungría a mí me parece muy importante y muy señero, porque ellos están teniendo una aproximación bastante más holística que, digamos, El Salvador, en el sentido de que quieren revertir las tendencias de la natalidad, quieren, ya han detenido la migración, las cuotas de migración, el tema de la energía lo tienen resuelto de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Es un país chico dentro del contexto europeo, pero están dando una señal de independencia y una señal de creatividad positiva que es muy importante. Yo lo bautizaría ahora como creative engagement. Tú con una creatividad que viene desde las políticas públicas, tú haces que la gente participe y haces que la gente se entusiasme. La gente que está con el agua al cuello por su vida cotidiana. Imagínate que si por su vida cotidiana van a prestar demasiada atención a todas estas taras que están de políticas públicas que estamos enumerando, pero necesitan un empujoncito para ganar su confianza, para poder emprender, para poder plantear en su participación en la vida política, plantear las cosas de una manera distinta. Claro, No decir, ahora mire, yo te yo me digo que propongo a esto o esto otro, sino que proponer. sí, yo estuve recién ahora en Perú, en Lima, con uno de los asesores más importantes de Orban, que nos habló sobre cómo está Hungría y lo que están haciendo, y es maravilloso. Pero tú sabes que ellos, por no permitir la entrada libre a los inmigrantes ilegales, los castigan con, creo que era 1 millón de euros, no me acuerdo si es mensual, semanal, no sé qué, pero la Unión Europea castiga al gobierno de Orbán por no permitir la inmigración ilegal masiva, por no tener, por tener prohibido todo el tema de la ideología de género, y los castigan desde quitándoles financiamiento hasta pasándoles multas. O sea, organismos supranacionales capturados por esta gente que, como dijiste tú bien, una vez caído el muro de Berlín, no estuvieron dispuestos a reeducarse ideológicamente, ni tampoco a ser parte del mercado y por lo tanto dedicarse a vender autos, que claro, ellos son los del podio nomás, ¿no? A eso se dedican. Esta gente hoy día hay que pegarles un parelé, pero radical. Hay que reducir absolutamente la injerencia, tanto de las ONGs como, más importante aún, de todas las estructuras supranacionales en los países, porque de verdad no están permitiendo o están dificultando mucho. A Orban le ha costado muchísimo porque esta gente castiga al país, para qué decirte, de conseguir financiamiento, etcétera, ¿no? O sea, acá hay una manipulación, un darwinismo social que nos han instalado. Uno lo ve también en los dos bonos del ministro Marcel, esos bonos que colocó prometiendo que en Chile al 2030 el 40% de los directorios de las empresas iba a estar constituido por mujeres, es decir, introduciendo una concepción antropológica con esta nueva antropología que es la woke, que es que nosotros somos genitales, autopercepción genital. Eso es lo que, esos dos bonos de 800 millones de dólares uno y 700 millones de euros, no me acuerdo cuánto era, esos dos bonos obligan a introducir en Chile la concepción antropológica de la gente progresista, de los woke, que es una antropología materialista genital, de autopercepción genital, porque además, dime tú qué es lo que es una mujer. Pues, sí, no yo ya no, yo ya me, a nosotras nos deconstruyeron, nosotras ya no podemos decir lo que somos.
porque entonces viene un hombre que se cree mujer y entonces tenemos que reconocerle que es mujer, ¿no es cierto? Y que también hace todas las funciones biológicas de una mujer. Entonces, el caso de Hungría es importante porque además la lucha que Orbán ha dado en contra de los organismos internacionales sí es impresionante realmente y te demuestra, como bien decías tú, que se puede, ¿eh? Y que tenemos que dar esa pelea. Y yo creo que volviendo a Trump, para cerrar así redondita la entrevista, mi estimado Enrique, ¿tú cómo ves? Porque claro, si sale Trump, gobiernos como los de Orban y este tipo de creatividad que tú decías, ¿no es cierto?, se va a ver muy fortalecido en distintas partes. Entonces, ¿cómo ves las próximas elecciones? ¿Crees que este intento de asesinato se va a traducir en un apoyo electoral masivo para Trump? ¿Crees que esto mueve la aguja? ¿Crees que va a ser Biden el contendor de Trump o van a traer a otra persona? ¿No podría ser Biden también el que se muere extrañamente? Mucha gente dice eso, que como es tan mal candidato, se van a buscar fórmulas, ¿no? Para poderlo reemplazar. Esto las próximas elecciones de Estados Unidos. Yo creo que Trump, Dios mediante, nunca mejor dicho, es carta segura. Le podrán cambiar los candidatos 10 veces. A ver, los candidatos es de reemplazo de Biden, que es la gran discusión que tienen los demócratas, es un número finito. Tú no vas a traer a un señor de North Dakota, que lo conoce muy poca gente, ¿no es cierto? Por poner un solo ejemplo, a lo mejor hay alguno muy conocido, pero está la Kamala, está la Michelle Obama, está Gavin Newsom, había otro señor por ahí, en fin, yo creo que ninguno de estos es competitivo. Primera cosa, por el desastre que ha sido la administración. Si la gente lo ve cada vez que va a la gasolinera a echar gasolina al auto o el supermercado, la inflación y toda la cantidad de cosas que el gobierno ha sido desastroso, eh, sin nombrar todo el resto. Y después el hecho mismo del atentado. Fíjate que yo estaba en mi casa y de repente vi esta noticia en Twitter a los 2 o 3 minutos. Fue inmediato. Y ahora tenemos cientos de variaciones de distintos ángulos del video, del momento exacto del disparo, etcétera, etcétera. La gente lo tiene muy internalizado. La sociedad americana es muy visual. Ellos inventaron el show político, por así decirlo, ya por allá en los años 50. Vinieron los primeros antecedentes, que Trump lo ha usado muy bien a lo largo de su carrera. Él participaba en uno de estos talk shows años atrás, etcétera. Entonces, yo creo que Trump eh, primero simboliza algo de una manera muy clara, la famosa foto de él cuando se lo llevan con el puño en alto, esa es una foto histórica, simboliza la gran idea de Estados Unidos, que no es solo Make America Great Again, sino que América, la tierra de las oportunidades, América, la tierra que defiende las libertades y defiende la democracia, aunque de manera imperfecta, como hemos visto en los últimos años. Entonces yo creo que Trump sigue. Y esto va a dar un enorme impulso a los líderes que ya hemos mencionado, más otros líderes emergentes, porque hay muchos líderes que están siempre dudosos, líderes primerizos, por así decirlo, o partidos políticos nuevos, están temerosos de entrar a la arena política porque, claro, siempre está, me van a aceptar, no me van a aceptar, se pueden hacer focus group y estudios, pero no hay nada garantizado. Esto va a darle coraje a la gente, porque la sociedad ha entendido de que acá las cosas se han venido haciendo no solo mal, catastróficamente mal, sino que de una manera abusiva. De una manera abusiva cuando te van a subir la electricidad, ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo si va a ser un 30 o 40% y luego hacia fin de año te lo van a subir en otro guarismo. Entonces, eso es simplemente abuso. Habrá una cierta lógica económica,
Pero tú como gobierno tienes que resguardar de que se tomen los caminos en el proceso de toma de decisiones, se tomen los caminos más normales. Tú no puedes estar experimentando con un país. Y eso es lo que ha pasado en síntesis con toda la ideología woke. Tú tienes una cantidad de gente, basta ver, lamento señalarlo de nuevo, pues, porque me parece muy ilustrativo. Basta ver cómo habla Harari. Harari habla, como dicen los franceses, de haut en bas, o sea, te está mirando desde arriba hacia abajo, tú como sociedad, como país, como grupo humano, de una manera insignificante. Mire, resulta que vamos a hacer así y los vamos a reemplazar y primero vamos a reemplazar esto y después le vamos a alterar el DNA, etcétera, etcétera. Entonces la gente se ha dado cuenta de que esto es un, eh, un experimento social, una ingeniería social y nada más. La masa crítica para el cambio, ya está ocurriendo el cambio, pero la real masa crítica va a venir, creo que el próximo año, cuando esperemos Trump esté en funciones y se demuestre que las cuestiones se pueden hacer de una manera distinta y esa manera distinta es mucho más satisfactoria para toda la gente. Así es, mi querido Enrique, muchas gracias por estar en Esfera Pública. Ha sido una excelente conversación. Sé que nuestros teleprensantes van a apreciar como una joya esta entrevista y esperemos entonces que la mano de Dios siga ahí presente, invisible, ayudando a los que estamos defendiendo el legado del cristianismo de Jesús en nuestra presencia institucional, en nuestro ordenamiento social, en la manera en que nos vinculamos, sabiendo que la infancia es sagrada, que la maternidad también lo es, que volvamos a los conocimientos que corresponden de la ciencia, ¿no es cierto? Que nos reordenemos después de este proceso de esquizofrenización, porque eso es lo que dice Deleuze y Guattari, hay que esquizofrenizar las sociedades para poder destruirlas y refundarlas. Así es que, y que se haga la paz. Entonces, que venga la paz en Ucrania, que venga la paz también para la población civil palestina y para los israelíes también, porque es muy importante que podamos resolver esos conflictos que terminan tensionando. Nosotros ya vimos que incluso republicanos en Estados Unidos dijeron que acá se estaba lavando la plata de Hezbollah. Sabemos que Hezbollah está metido en Bolivia con sus drones, que hizo un pacto también con el Cartel de los Soles. Bueno, nosotros también tenemos ese pacto. Nos quedan muchos temas para conversar, mi estimado Enrique, así que prontamente tendremos el gusto de recibirte nuevamente en Esfera Pública. Muchas gracias por esta excelente entrevista. Gracias, Vanessa, un saludo especial y mira, nosotros entendemos. Solo basta mirar el cielo estrellado en una noche clara. Entendemos que somos insignificantes, pero hay un orden y una armonía en la vida y en la creación. Y solo por eso, que está al alcance de cualquiera de nosotros, bueno, no todos ven las estrellas porque hay ciudades con mucho smog, pero cuando tú te das cuenta de eso, también entiendes necesariamente que hay un creador, no sé si supremo o no sé qué otra palabra decir, pero hay alguien que mira hacia abajo y que ordena el mundo de una manera armoniosa. Así es. Y cuando nos negamos a hacer su instrumento y construimos Sodoma y Gomorra, ya sabemos cómo termina la historia. Así que ojalá que podamos enderezar el rumbo. Un abrazo grande, mi estimado Enrique. Gracias, Vanessa. Hasta la próxima ocasión. Chao.